Ya preparamos nuestros corazones ante Dios, hermanos. Amén, ¿verdad? El tema del día de hoy, gracias, hermana, titulado: Lo que está en tu corazón, nadie te lo puede quitar. Ahora pregúntate, ¿qué está en mi corazón? ¿Qué está en tu corazón? El primer lugar, un compromiso de amor. Eso es lo que debe ser en nuestras vidas, ¿verdad? Un compromiso de amor y hacer un énfasis, ¿qué es lo que está primeramente en mi corazón? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amoroso Dios, nuevamente, Señor, clamamos a ti. Vamos a exponer tu palabra a Dios. Te ruego que me ayudes, Señor, a hablar palabras que solamente tú inspiras a mi voz, Dios. Ayúdame a que lo que yo exponga, Señor, tan solo sea dirigido por usted. Prepara los corazones de mis hermanos, de cada visita, de cada niño, de cada joven. Que tu Espíritu Santo inunde este lugar, Señor, y que salgamos bendecidos con el mensaje que usted tiene preparado para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. El libro de Génesis, ahorita les digo el capítulo 37, hermanos. Génesis capítulo 37. Ahí nos habla de la historia de un personaje llamado José. No lo vamos a leer todo. Yo solamente se lo voy a resumir. Le voy a resumir qué contiene el capítulo 37 de Génesis. Ustedes lo leen con calma en su casa, en su hogar. Ahí está. Dice que José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Yo quiero preguntar, ¿quién de nosotros aquí tiene entre 15 y 18 años? Levanten la mano. Amén. Y a todos aquellos que tenemos un poquito más, vamos a ponernos en el lugar de José, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en lugar de José. Dice, sus hermanos lo aborrecían porque era obediente y leal a su padre. Él tuvo sueños y le aborrecían más a causa de sus sueños. Conspiraron contra él para matarle. Lo vendieron como esclavo en Egipto. Sus ropas fueron bañadas en sangre de ovejas para decirle a su padre que había sido despedazado por algunas fieras. Mas Jehová estaba con José. ¿Cómo sucedió que Jehová estaba con José? Vamos a ver ahora el capítulo 39. Vamos a saltarnos al capítulo 39. Ahorita en el capítulo 37 vimos que José apacentaba ovejas, sus hermanos lo aborrecían, fue vendido, fue lanzado en un pozo. Pero fíjense lo que dice en el capítulo 39, versículo 2. El versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. Ahora vamos al versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y entonces el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue próspero. El versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. El versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. El versículo 5, la segunda estrofa,
Jehová bendijo la casa del egipcio ¿a causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. Ahora vamos al versículo 20. El versículo 20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y el versículo 21. Pero Jehová estaba ¿qué? Con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora vamos al versículo 21, segunda estrofa. 23, perdón, segunda estrofa. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová ¿qué? Lo prosperaba. Ahora vamos al versículo, capítulo 41, versículo 38. 41, 38. Y dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Hasta ahí nada más, hermanos. ¿Cómo es que José fue prosperado en todo lo que hacía? ¿Cómo es que José, en el versículo 17, perdón, en el capítulo 17 leímos todos los maltratos que él tenía por parte de sus hermanos? Cómo lo vendieron a los ismaelitas, lo llevaron preso como esclavo a Egipto. En el capítulo 17 vemos cómo José fue lanzado en el foso para ser muerto. Cómo los hermanos de José, dice que bañaron sus ropas en sangre de ovejas para mostrárselos a su padre Jacob, para decirle que había sido despedazado por ovejas. Pero perdón, por fieras. Pero en el versículo 39 cambia todo el panorama, ¿se dieron cuenta? Mas Jehová estaba con José y en todo lo que hacía, lo prosperaba. Antes de decir el por qué, voy a contar una pequeña historia. No sé si ustedes han escuchado la historia de Corrie ten Boom. Es la historia de una familia cristiana en Holanda, dedicada a la venta y reparación de relojes en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Esta familia se atrevió, fíjense, se atrevió a dar asilo y hospedaje, asilo y hospedaje a los judíos que estaban siendo perseguidos por los nazis. Entonces, cuenta la historia que en la casa de esta familia dice que tenían paredes falsas y que esas paredes las podían abrir y por dentro habían habitaciones grandes y era por donde hospedaban y escondían a los judíos. Dice que cientos de judíos eran escondidos en esos lugares. Pero dice que cierto día un espía nazi llegó a esa casa porque sospechaban que había gente ahí. Y llegó diciendo: mi esposa está gravemente enferma, necesitamos comida, ¿podrían atendernos? Era mentira todo eso, era un espía. Y esta familia inocente les dio posada y entraron. Entonces, dice, en unas cuantas horas se presentó la policía tomando presos a la familia. Corrie y su hermana, tenía una hermana llamada Betsy, dice, terminaron en un campo de concentración para mujeres. Ese campo de concentración se llamaba Ravensbrück, que era un infierno, literalmente, ella así lo dice. Dice que allí
Por todos los maltratos que les hacían, su hermana Betsy no soportó y murió. Y dice que tiempo después, ella pudo sobrevivir a ese campo de concentración porque llegaron ayuda para ellos y fueron liberados. Entonces dice que después de que fueron liberados, bueno, sus padres ya habían muerto, su hermana había muerto, solo quedaba Corrie. Dice que después de sobrevivir a esos campos de concentración, ella y otras mujeres se organizaron para salvar vidas de mujeres viudas y de niños desamparados que habían muerto sus padres. Y dice que formaron casas hogar. Dice que mientras ella caminaba por los pasillos de esa casa hogar, dice que allá al fondo vio a una mujer arrinconada, pensativa. Entonces ella se acercó y se sentó a su lado y le estaba haciendo plática, pero ella no contestaba nada, ella no decía nada. Y por más que Corrie quería entablar una comunicación con ella, no, ella estaba como muda. De repente Corrie menciona una frase, una palabra que se decía música. Cuando ella mencionó la palabra música, dice que los ojitos de esta mujer se abrieron y brillaron. ¿Por qué? Porque dice que ella había sido una maestra en la alta música, pero que todo lo había perdido. Entonces dice que cuando ella comenzó a hablar acerca de la música, se acordó que en la otra habitación había un piano. Entonces le dice, ven, mira, toca una melodía para cada uno de nosotros, para que nos alegres el alma. Comenzó a tocar una melodía fina, muy bonita, hermosa música. Todos comenzaron a llegar y escuchaban la música. De repente ella paró, dejó de tocar la música. Cuando ella paró, nuevamente volvió a caer como en depresión y dice, he perdido todo. Mi esposo, mis hijos, mi familia. Solamente yo escapé y aquí estoy, pero todo lo he perdido. Entonces Corrie le pone un alto severo y le dice, no, detente, ¿cómo que has perdido todo? Aún te queda algo. Dice, ¿cómo es que me queda algo? Si he perdido todo definitivamente. No has perdido todo. Aún te queda, ¿qué le quedaba? La música. Tienes la música. Eso no has perdido todo. Y entonces Corrie le comienza a contar su historia. Dice, mira, mi hermana y mis padres nos llevaron a un campo de concentración. Ahí murieron mis padres, ahí murió mi hermana. Dice, pero cuando estábamos allí, mi hermana no aguantó y es por eso que murió. Dice que nos tenían en los calabozos fríos, húmedos. Dice, y cuando nos tenían allí, dice, aparte de frío, nos tenían sin ropas. Dice, estábamos totalmente sin nada. Sin nada. Es por eso que muchos no aguantaron el sufrimiento y murieron. Pero hubo algo que no nos pudieron quitar de nuestro corazón. Ese algo es el amor de Jesucristo. Eso no nos pudieron quitar. Es por eso, hermanos, que yo les pregunto, ¿qué es lo que está en tu corazón? Roguemos a Dios que en nuestro corazón esté en primer lugar Cristo Jesús. Amén. Porque así vengan calamidades, vengan tempestades, vengan cualquier cosa en nuestra vida, hermano. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, es lo más valioso,
que nadie más te lo podrá quitar. Amén. Si en tu corazón está en primer lugar el amor de Dios, entonces, aunque cuando en tu mundo parezca todo derrumbarse, todavía nos queda, ¿qué? El maravilloso amor de Dios. Amén. Dios es lo máximo para nosotros, hermanos. No hay más que podamos buscar y encontrar en este mundo, en esta tierra, en este universo, más que el maravilloso amor de Dios. Es por eso que la invitación del canto, del tema, es que en tu corazón esté en primer lugar Cristo Jesús. Amén. Si en tu corazón está en primer lugar el amor de Dios, entonces todo puede derrumbarse, no importa. Todo puedes perder, no importa. Pero nunca podremos perder el amor de Dios. Ese tiene que estar aquí, hermanos. Porque la vida es turbulenta. La vida tiene altas y bajas. ¿Sí? Pero si estás firme y tu corazón está lleno de Cristo Jesús, todo eso no importa. Ábrele tu corazón a Jesucristo y Él te dará tesoros que nadie te podrá arrebatar. ¿Están de acuerdo? Ábrele tu corazón. Ahora miren, volvamos con José al capítulo 37. A ver, vamos a ver qué encontramos con José, Génesis capítulo 37. El versículo 18. ¿Ya lo tienen? Dice así. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Eran sus hermanos que lo veían venir, que venía de lejos, y conspiraron para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echemos en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué pasa, hermanos? Si matas al soñador, ¿qué pasa con los sueños del soñador? También perecen, ¿están de acuerdo? Tremenda lógica humana, ¿verdad? Pero dice, mas no contaban con la lógica de Dios. Dios tenía planes para José y también tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu condición de vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Dónde estás? Dios tiene un plan para ti. Solamente déjate guiar por Él. No importa en qué condición te encuentres, Dios tiene algo preparado para tu vida. Solamente déjate llevar como el barro que se estaba moldeando. Déjale. ¿Le dejarás a Dios que te molde? Dios puede hacer eso, porque Él tenía planes para José. Sus hermanos lo echaron en el pozo, lo vendieron, lo hicieron lo que más pudieron para deshacerse de él. Pero los planes de Él era prosperidad. Y hermanos, cada uno de nosotros pasamos por angustias y sufrimientos en nuestras vidas. Nadie de nosotros está exento a nada de eso. Pero si tú te dejas guiar y moldear por Cristo Jesús, Él hará maravillas en tu vida. ¿Lo crees? Así va a ser. Solamente que no seas orgulloso, no seas orgullosa. Y doblega tu corazón a Cristo. Y entrégale tu vida. Y Él hará y verás y te sorprenderás. Jehová estuvo con José y lo prosperaba en todo lo que emprendía. Pero antes tuvo que hacer algo José, no nada más así, oh ya, Señor, ya. No. José hizo algo que todos, cada uno de nosotros tenemos que hacer para tener
una convicción segura de que Cristo nos va a prosperar. Ajá. ¿Cuál era ese algo? En el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo 20, habla de la historia de José. Ajá. Les voy a leer un poco de lo que dice el libro de Patriarcas y Profetas. Dice que mientras tanto José y sus amos iban en camino hacia Egipto, dice que cuando lo vendieron, sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas y lo llevaban a Egipto, pero no lo llevaban en un carruaje, lo llevaban atado con grillos, con látigos. Dice que lo llevaban preso. Ajá. Dice que él lloraba amargamente. Yo pregunté hace rato, ¿quién de nosotros tiene entre 15 y 18, 19 años? Pongámonos en lugar de José. Ajá. Adultos, pongámonos en el lugar de José. A esa edad, ser llevado preso con grillos, látigos y maldades. Es lógico, dice, lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso, de su padre Jacob. Lo está dejando, dice, volteaba a ver y veía las carpas de donde vivía él. Veía que su padre sufriendo, que le habían dicho sus hermanos que había sido despedazado por fieras. Vio a sus enojados y airados hermanos y sintió sus miradas furiosas. Aún así, ya yendo para allá, sus hermanos lo veían furiosos. No quedaban conformes de que ya lo habían vendido, sino que aún lo veían con furia y sus miradas dirigidas a él con maldad. Dice que durante algún tiempo José se entregó al terror del llanto. ¿Alguien ha tenido usted el terror de llorar sin poderse contener? Es feo, hermanos. Pero dice que José se entregó al terror del llanto, sin poderse controlar, sin poderse contener. 17 años, jovencito. Se entregó al terror del llanto y al dolor sin poder dominarse. Pero, fíjense, hay un pero ahí, dice, pero la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. ¿Cómo puede ser? Luego a veces por eso no comprendemos el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios, en medio del terror, del llanto, del sufrimiento, de la angustia, dice, hay una bendición para mí, hay una bendición para ti? Solamente es cuestión de aguantar, hermana, hermano. Soportar y creer y confiar en que Dios, en su providencia, aún tiene una bendición para ti. Amén. Miren, dice, entonces de repente calmó su llanto. ¿Cómo? Dice que primero estaba en el terror del llanto, pero dice que de repente calmó su llanto. Algo lo calmó. ¿Qué fue lo que le calmó? Dice, fíjense, sus pensamientos se dirigieron ¿a quién? A Dios. En medio de todo el llanto y el terror y la angustia que estaba pasando, mientras va siendo llevado por las arenas y el polvo y todo lo que estaba sufriendo, dice, sus pensamientos se dirigieron a Dios. Al Dios de su padre. Entonces dice, allí mismo se entregó por completo al Señor y oró. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo hizo un cambio de 360 grados en esos momentos. Pero es que, ¿saben qué? Él tenía, a pesar de que estaba sufriendo llanto, angustia, él tenía en su corazón ¿a quién? A su Dios, al Dios de su Padre. Ajá. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener al Dios de nuestro Padre, a nuestro Dios,
para que cuando vengan aflicciones, angustias a nuestra vida, vamos a sufrir, sí, vamos a llorar, sí, pero de repente tus pensamientos van a ser dirigidos al Dios de tu Padre. Amén. Y te va a consolar y te va a traer calma. Dice, entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró. En esos momentos tú vas a entregarte al Señor y vas a orar. Dice, su alma se conmovió. ¿Cómo es eso que se conmovió su alma? Si en un momento estaba en el terror del llanto y ahora su alma se conmueve. En Apocalipsis dice, y los cielos serán conmovidos cuando Cristo ya va a venir. ¿Cómo es que se conmovió el alma de José? ¿Cómo es que se conmueven los cielos cuando Cristo viene? Toda esa conmoción celestial lo sintió José en su corazón porque lo tenía a Cristo en él. Amén. José sintió ese gozo. Su alma se conmovió y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Tomó una decisión de ser fiel a Dios. ¿Cuántos deciden ser fiel a Dios? Hermano, hermana, no dudes. Entrégate a Cristo Jesús. Sé fiel a Dios. No lo dudes. ¿Cuántos desean ser fiel a Dios? No dudes. No hay nada que perder con Cristo Jesús. Nada, nada que perder y mucho que ganar. Dice aquí, su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como viniera. No importa cómo venga a partir de ahora mi vida, mis angustias. Decido ser fiel a Dios. Y dice, serviría al Señor con un corazón íntegro. ¿Cuántos quieren servir al Señor con un corazón íntegro? No dudes, hermano. Dice, decidió afrontar con toda fortaleza las pruebas. Dice, cumpliría todo deber con fidelidad. 17 años, jovencito. Todo esto decidió mientras estaba siendo llevado a Egipto. Todo esto decidió José. La experiencia de ese día fue el punto decisivo de su vida. El punto decisivo de nuestras vidas, hermanos, en este caso el de José, fue en ese momento de angustia y sufrimiento. Pero yo quiero invitarles que el día decisivo de nuestra vida no sea cuando caigamos en angustia y en sufrimiento, sino que sea ahora, para que cuando esos tiempos lleguen, tú ya estés preparado para afrontar esas pruebas. Hoy es el día, dice. Dice, su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Él tomó esa decisión. ¿Cómo se le llama a esta decisión que tomó? Compromiso. Él se comprometió. A sus 17 años, José se comprometió de ser fiel y servir a Dios. ¿Y tú te comprometes? ¿Amén? Comprométete, hermano. No tienes nada que perder. Nada hay que perder. Dice, a sus 17 años hizo un compromiso con Dios. No importa cuántos años tengas. Si eres un jovencito de 10, 8, 6 años, 15, 20, 19, 40, 60. Hoy es la invitación a que te comprometas con Dios. Hoy es el día. Dice, estuvo expuesto, fíjense, ya estando allí en Egipto, cuando ya fue vendido por Potifar, dice,
estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría, pues no adoraban al Dios verdadero. Estaban en Egipto, en medio de la idolatría, estaba en medio de la adoración de dioses falsos. Las escenas y la seducción del vicio lo rodeaban por todas partes, dice. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios, porque él así lo había prometido. No importaba dónde estuviera, él ya se había comprometido de ser fiel a Dios. Pero él, dice, permaneció como quien, ¿qué dice ahí? Ni veía ni oía. Ajá. Porque si veía, veía pura depravación. Porque si oía, oía pura maldad. Y entonces dice, él permaneció como quien ni veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. Y no estamos lejos de eso, hermanos. Los jóvenes me darán la razón. Tantas cosas que nos invaden en la vida, que hay momentos en que nos descarriamos y nos vamos. Pero por eso es el día de hoy que tú te comprometas, para que cuando llegue ese momento tú estés firme y seguir adelante. Vamos a ver a otro jovencito, otro joven. Este joven se llama Daniel. Todos sabemos la historia de Daniel. Conocemos su historia, sus amigos, tenía 4 amigos. Ajá. Dice que Nabucodonosor vino a Jerusalén y sitió Jerusalén. Y los llevó presos. ¿A dónde? A Babilonia. Esclavos igual. Ajá. Pero habían jóvenes también, hermanos. Y entre esos jóvenes estaba uno llamado ¿cómo? Daniel. Y tenía sus amigos que se llamaban ¿cómo? Ananías, Misael y Azarías. Y dice que ya estando allí, en Babilonia, una ciudad pagana, una ciudad depravada, Daniel y sus amigos, ¿qué hicieron? Propusieron en su corazón no contaminarse con nada de lo que estuviera allá. Ajá. Imagínense, hermanos, jóvenes, propuso en su corazón no contaminarse con nada. ¿Cuánto más nosotros adultos que ya somos más maduros, verdad? No digo entre comillas, somos maduros, ¿de acuerdo? Entonces, propone en tu corazón no contaminarte con nada de este mundo. Sé fiel a Dios. Dice, Dios les dio a estos muchachos conocimiento e inteligencia. ¿Por qué les dio conocimiento e inteligencia? Porque ellos se comprometieron a no contaminarse con nada de lo que había allá en Babilonia. Dice, Dios estaba con ellos, ¿en dónde? ¿Dentro de dónde? Del horno de fuego. ¿Recuerdan la historia cuando Nabucodonosor levantó la gran estatua y dijo, al sonido de la trompeta, todo el mundo se va a arrodillar ante el sonido de la trompeta frente a la estatua? Y sonó la trompeta, y cuando sonó, todos cayeron de rodillas, con el rostro en el suelo. Pero hubo 3 que permanecieron de pie. Amén. Y esos 3 te representa a ti y a mí, hermano. No te doblegues ante cualquier cosa que te inculquen a adorarlo, a rendirle culto. No vale la pena. Dice que Dios bendijo a estos 3 jóvenes que no cayeron de rodillas. Y Nabucodonosor les dio otra oportunidad y les dijo, les doy otra oportunidad. Al sonido de la trompeta, pues, caigan de rodillas. Y estos jóvenes dijeron, no lo haremos. O sea, tenemos un Dios que nos va a librar del horno de fuego. Y fíjense qué más dijo. Y si no nos libra,
de todos modos no nos vamos a arrodillar. Amén. Así debemos de pensar, hermanos. Y dice Dios que estaba con ellos dentro del horno de fuego. Cuando el rey Nabucodonosor se asomó en el horno de fuego, decía, ¿acaso no echamos 3 al horno de fuego? ¿Por qué veo 4 personas? ¿Quién era ese cuarto? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que estaba con ellos en medio de la calamidad. En medio de la calamidad puede estar Cristo Jesús si tú así se lo permites. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Si Dios te promete, Él lo cumple. Él no es hombre como nosotros que prometemos y fallamos y no cumplimos. Dios, si te promete algo, lo va a cumplir. Tan solo dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios quiere. Dame, hijo mío, tu corazón. Y dice, y si hoy oyes mi voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta, te estoy llamando. Si abres tu corazón y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Benditas promesas que Dios nos da. Pero ¿qué quiere Dios que hagamos? Hay una cosa que Dios quiere que hagamos. Ábrele tu corazón a Dios. Amén. Dice, Dios estaba con ellos dentro del horno de fuego ardiente. Dios estaba con Daniel y cerró la boca de los leones. ¿Se acuerdan la historia de cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones? ¿Por qué? ¿Por qué lo lanzaron? Porque dice que él estaba comprometido con Dios y que él oraba y se comunicaba con Dios y abría las ventanas de su aposento y mirando hacia el oriente, oraba y clamaba a Dios. Y lo vieron ahí otra vez los espías y le dijeron, oh rey, mira, ese no te es fiel, se está inclinando ante su Dios. Échalo al foso de los leones. Y lo echaron al foso de los leones. Pero el rey apreciaba a Daniel, pero tenía que cumplir la sentencia que él había firmado. Y dice, en la mañana muy temprano se levantó el rey y fue corriendo. Daniel, Daniel, ¿estás allí? ¿Tu Dios te ha salvado? Sí, oh rey, mi Dios me ha salvado. Amén. Dios nos salva, hermanos. No importa la situación que vivas. Dios está ahí para que Él te pueda librar de cualquier garra del enemigo. Tan solo Dios quiere que tú le entregues tu vida y tu corazón. Ahí en Daniel capítulo, creo que 2:23, si pueden abrirlo. Daniel 2:23 exclamó y dijo, a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Lo más que Dios nos puede dar. Fuerzas para seguir adelante. Sabiduría para saber cómo actuar en los momentos difíciles. Fuerza para enfrentar lo que venga a nuestra vida porque no son fáciles. Pero Dios te ha prometido eso. Y estamos viendo la historia que Dios tiene capacidad de hacer eso y más. Tan solo es que tú quieras. Continuemos. Moisés, conocemos su historia también. Ya no era tan jovencito, ahora va para los adultos, ¿verdad? Pero en su temprana edad también él conoció a Dios. Dice que Moisés permaneció inconmovible en su determinación. Inconmovible, ¿qué quiere decir? Que no había nada que lo tambaleara a tomar decisión, a inclinarse por otros dioses, otras cosas. Dice que él estaba determinado en su decisión de no rendir homenaje a quién, a ningún otro Dios. Es por eso que al inicio pregunté, ¿qué está en tu corazón? ¿Posesiones? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Qué está en tu corazón? En tu corazón tiene que estar primeramente Cristo Jesús.
Amén. Y dice que él tomó la decisión de no rendir homenaje a ningún otro Dios. Dice, no pudieron inducirlo a la adoración de los dioses. Perdón, no lo había pasado. No lo pudieron inducirlo a adorar a otros dioses. Fíjese que dice, había sido instruido al galardón que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios. Y esa instrucción se lo dio su madre cuando, bueno, todos conocemos la historia de Moisés. Y si no, léanlo, ahí está en la Biblia. Ajá. Dice que su madre a su temprana edad le comenzó a hablar del amor de Dios. Así como Job instruyó a José. Así como los padres de Daniel lo instruyeron a él. Y dice, el palacio y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés. Le decían, tú vas a ser el siguiente faraón. Aquí está tu trono, aquí está tu corona, tú vas a ser el siguiente rey. Pero dice que eso no lo conmovió, no lo movió. Dice, todo eso le dijeron para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos hacen que los hombres, ¿qué? Se olviden de Dios. Todos los placeres pecaminosos nos inducen a apartarnos de Dios, hermanos. Ajá. Y ya sabemos la historia de José, de Moisés. Sabemos cómo fue al desierto, cómo fue capacitado por Dios. Sabemos su historia, cómo liberó al pueblo de Israel ahí en Egipto. Sabemos toda su trascendencia, cómo abrió el mar Rojo para que pudieran pasar, cómo cayeron las murallas de Jericó. Sabemos toda su historia, pero para que estos tres jóvenes pudieran gozar de todas esas promesas de Dios, tuvieron un compromiso con Dios. Y ese compromiso es la invitación que nosotros nos hagamos con nuestro Dios. Comprométete a mí, hermano, hermana. Ahora, si pueden, vayamos al libro de Josué, capítulo 1. Ahí en el libro de Josué, capítulo 1, nos habla de que las cosas no son fáciles. Ajá. No es fácil, pero dice, yo se lo voy a resumir, ustedes lo leen en casa, todo el capítulo 1. Ahora pues, le dice Dios a Josué, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, hacia la tierra que yo te doy. Y ahí vienen las promesas, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo estaré contigo. Ajá. No te dejaré ni te desampararé. Dice, nadie te podrá hacer frente. Solamente, ¿qué dice? Esfuérzate. Sé valiente, porque no es fácil. No es fácil. Pero si estás conmigo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ajá. Nunca se aparte de tu boca, ¿qué libro? Ahora este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche, ¿qué? Medita en él. Ajá. Meditarás en este libro día y noche, para que guardes y hagas todo lo que está escrito en él. Ajá. Mira, otra vez, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Es la invitación que Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros, hermanos. Yo creo que lo hemos comprendido, lo hemos analizado, meditado. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar?
¿Seguirás viviendo así como estás viviendo antes de que entraras por la puerta? ¿Seguirás igual? ¿O ahora ya serás una persona transformada con Cristo Jesús en tu vida y con victoria tras victoria, yendo hacia donde Dios nos lleve, hacia tus necesidades, quehaceres, trabajos, pero ahora con Cristo Jesús en tu corazón? Ahora con Cristo Jesús, que está en primer lugar, y Él te va a dar una victoria tras otra y otra victoria. Pero eso lo podremos obtener si tú tomas la decisión de hacerlo. ¿Cuántos quieren tomar la decisión de entregar su vida a Cristo? Amén. ¿Están seguros? El que verdaderamente esté seguro de tomar la decisión de entregar su vida a Cristo, póngase en pie. Sea honesto y póngase en pie. Amén. Es un pacto que estamos haciendo ahorita, hermanos. Cristo Jesús quiere que le demos nuestra vida. Las cosas en esta vida no son fáciles. Por eso nos repite muchas veces en el libro de Josué: esfuérzate, sé valiente. No es fácil, pero esfuérzate, esfuérzate. Podemos vencer el pecado, podemos vencer lo que venga enfrente con Cristo en nuestro corazón. Él nos dará una victoria tras victoria y tras victoria. ¿Cuántos quieren obtener la victoria? Amén. Bueno, pues vamos a entonar el canto, el himno de victoria. ¿Qué les parece? Vamos a cantarlo para honra y gloria a Dios. Es el nombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Es el que puede hacer el mar callar. En el momento de la tempestad te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de ser a Israel. Caminar entre las aguas del mar, y su camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, clama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por el agua no te ahogarás. Pasa con Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, adorando. Y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar,
Este hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Amén. Esas son las batallas que pasamos en esta vida, hermanos. Pero si Cristo está a nuestro lado, podremos tener la victoria. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos el rostro. Amoroso Dios, muchas gracias, Dios, porque tú nos das la promesa de consolarnos, de mantenernos con la victoria mientras entreguemos nuestra vida a ti, Señor. La vida sin ti, Señor, es difícil. No tenemos a quién acudir cuando no estás con nosotros, Dios. Por eso es mejor echar suerte contigo, Dios. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y que nosotros tomemos la decisión de abrir la puerta de nuestro corazón y vivas en nosotros, Dios. Y que en primer lugar, Señor, siempre, siempre estés en nuestro corazón. Siempre estés, Señor. Que a pesar de que tenemos familia, hijos, esposas, esposos, necesidades, que siempre clamemos a ti porque tú estás en primer lugar y tú, Señor, eres quien suple nuestras necesidades. Te ruego, Dios, que a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a cada una de las visitas, a cada joven, a cada niño, Dios, que tú toques su corazón, Dios. Tócalo en este momento, Dios, y solo tú y él saben si te abrirá la puerta, Dios. Yo ruego y confío en que cada uno de los que están aquí, al tocar tú la puerta de su corazón, te pueda abrir, Señor, y puedas morar con él. Gracias por ello, Dios. Gracias por tu bendición, por los mensajes que nos das, Señor, por las historias que se mencionan, Dios, que por medio de ellos aprendemos. En tus manos nos ponemos, Dios. Queremos ser así de fieles como José, como Daniel, como Moisés, como Josué. Que tu Espíritu Santo, Dios, siempre, siempre esté con nosotros. Bendice pues a mis hermanos, Dios, a las visitas, a mis amigos. Que tu Espíritu Santo nos acompañe de hoy y para siempre, hasta cuando tú vengas. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado.